Y luego esta es muy interesante, no os la perdáis, y es la opción, en función del uso que le demos al NAS, pues si hay horas en las que no lo tenemos, en las que no vamos a utilizarlo, lo más interesante es apagarlo, que se apague y se encienda a las horas que queramos. No te pierdas el vídeo de hoy porque vamos a hablar de la configuración del NAS Asustor AS5402T, pero es aplicable a cualquier NAS porque tienen todos el mismo sistema operativo, el ADB. Va a ser un vídeo muy interesante que os va a aclarar muchas cosas, no os lo perdáis. Pues vamos al grano. Le damos aquí a configuración, ya nos hemos logueado y tenemos esta ventana que nos da pues distintas opciones. Mirad todo lo que trae para la configuración. Bien, pues lo primero que nos da en la pestaña general es, bueno, pues estas pequeñas pestañas, o en la opción del menú, mejor dicho, estas pequeñas pestañas, que es la de administración, y aquí que por defecto nos viene el puerto 8000 para el acceso por HTTP al sistema, el acceso normal, no seguro. El puerto 8000 siempre nos va a recomendar cambiarlo, eso lo veíamos en el vídeo anterior, yo le he puesto este puerto, podéis poner el que queráis, y luego también nos da la opción de activar el HTTPS, el HTTP seguro, y le cambiamos, bueno, pues a otro puerto. Y luego el protocolo de seguridad mínimo, por defecto viene el 1.2, tenemos estos tres, entonces ponemos el que queramos, el sistema o el protocolo TLS de seguridad. Y esto también es muy interesante y es la opción de que cambie automáticamente las conexiones HTTP a conexiones HTTPS. Recién instalado el NAS, el acceso lo vamos a tener que hacer por puerto no seguro, y luego nos va a pasar automáticamente a puerto seguro, aunque no tenemos un certificado, no aparece como segura la conexión. Tendríamos que ir al administrador de certificados. Veis aquí, puede importar su certificado clave privada a través del administrador de certificados. Ahora mismo tenemos este y podríamos agregar incluso un certificado de Let's Script, que es bueno, pues el servidor gratuito de certificados que normalmente se usan bueno, pues en las páginas web, en nuestras páginas web. Y luego tenemos aquí cierre de sesión automático, pues lo típico, cuando no estemos utilizando el NAS se nos cierra automáticamente por seguridad y podemos seleccionar el tiempo que queramos. Fijaos que tenemos desde 5 minutos hasta un mes de diferencia, qué locura. Luego servidor proxy inverso de confianza si queremos añadir uno. De momento estos ya son opciones más avanzadas y no lo vamos a ver, pero podríamos agregar un servidor proxy. Luego tenemos el estilo de la página. Bueno, pues esto ya son opciones, digamos, más de diseño, ¿no? Tenemos una imagen de fondo, a mí me gusta esta, así el tipo gaming que le han querido dar a este Nimbustor. Y luego, pues el estilo de visualización. Estos son los elementos por defecto que yo los he dejado así. Podemos incluso cambiar por aquí, pues el diseño, si es central, si está a la izquierda, veis cómo nos hace una previsualización a la derecha. Bueno, pues a mí me gusta el central, lo que es estos elementos o el formulario de acceso, ¿no? Y luego si queremos un aspecto claro o un aspecto oscuro. Uf, qué cosa más rara. No me ha gustado, me gusta más este. Y la imagen personalizada, si queremos una imagen rectangular, ah, mira, este es chulo, la imagen está rectangular y también podemos seleccionar una imagen rectangular o ninguna. A mí me gusta de momento esta, luego ya si acaso le podríamos poner otra. Bien. Y bueno, luego el estilo de relleno, pantalla completa, relleno, tal, o el estilo de visualización del fondo. Y luego los ajustes de la pantalla, pues que nos muestre aquí arriba a la izquierda nos mostraría la fecha y la hora, o la hora mejor, sí, la fecha creo que también la muestra, el nombre del servidor, que este lo hemos seleccionado, lo hemos personalizado cuando hemos instalado por primera vez, lo tenéis en el anterior vídeo, y luego mostrar el NAS, y aquí nos da unas opciones de aplicaciones de atajos, aquí en la parte de abajo, y mostrar el NAS que bueno, pues nos muestra el dibujito del NAS. Bueno, esto ya es cuestión de que lo vayamos personalizando. Y la última opción es anuncio del sistema, que consiste en que el administrador, sobre todo se utiliza cuando tenemos un NAS en una red con muchos usuarios o con varios usuarios. Nos permite en definitiva que el administrador ahí en esa casilla establezca anuncios, avisos programados para que lo vean el resto de usuarios. Luego tenemos las opciones de vídeo, la conversión, la transcodificación de vídeo, ¿no? Nos dice aquí que algunos navegadores nos admiten ciertos tipos de formato, pues esto nos da la opción de que el propio NAS nos lo convierta o no, o que nunca convierta, o que lo convierta automáticamente, o que pregunte. Y luego, bueno, pues nos da aquí una información de los tiempos de conversión, lo que le puede costar de proceso y tal. Y luego el modo de medios, dice aquí el modo multimedia permite activar la transcodificación de vídeo Intel Quick Sync
en aplicaciones que incluyen, entre otras, Plex Media Server, que ya veremos también más adelante en otro vídeo cómo instalar Plex Media Server. Y aquí tenemos, bueno, pues la opción, yo lo tengo activado por defecto, la de activar modo de medio, siempre es interesante. Bueno, pues esa es la primera pestaña, la primera pantalla. En esta, bueno, tenemos algo que ya pudimos configurar cuando instalamos por primera vez el NAS, ¿no? El cambiarle el nombre, poner la pasarela predeterminada, la LAN 1, la LAN 2, yo le puse LAN 1, no sé por qué me la ha puesto automática. Sabéis que tiene dos conectores de 2,5 gigabits por segundo para que podamos multiplicar la velocidad si estamos en una red que, bueno, pues estamos desde varios ordenadores requiriendo información, requiriendo datos, pues si con un solo cable, con una sola conexión de 2,5 gigabits, que en principio da unos 280 megabytes por segundo, pues si necesitamos una más, pues la podemos multiplicar, la podemos duplicar en definitiva. El servidor DNS le pusimos el de Cloudflare y como secundario el de Google. Y luego activamos el IPv6. No, aquí no le puse los servidores, en principio IPv6 todavía no está muy extendido. La interfaz, bueno, aquí dice que se ha modificado, bueno, si habíamos modificado esto, vamos a dejarlo en automático. Y aquí la interfaz pues está cargando y tenemos la red 1, esta sería la IP, que recordéis que por defecto teníamos nos viene el DHCP activado para que que el router, si lo tenemos, el router principal con el sistema de DHCP nos puede cambiar la IP, pero para identificar mejor el NAS, pues yo le preferí poner la IP fija y también se podía configurar. Tenemos aquí, por supuesto, toda la información de nuestra conexión de la red 1, de la LAN 1, el conector en el que tengo yo el cable al router principal. Por cierto, es un router Fritzbox de la marca AVM, el modelo 4060, muy interesante, que permite una personalización impresionante e incluso tiene un pequeño NAS incluido. Si queréis información, también tenéis una review de este router Fritzbox 4060. Y en la LAN 2, pues nada, porque no tengo nada configurado. Y luego también tenemos aquí el protocolo PPPoE, que tampoco tengo nada configurado. Bien, podemos agregar, también crear una VPN y agregación de enlaces cuando, por ejemplo, utilizamos los dos conectores de red. Bien, y luego tenemos aquí pues la opción de utilizar un servidor proxy, que no en este caso no lo utilizo. Y aquí tenemos las opciones regionales que, bueno, ya lo vimos en el vídeo anterior, que se configuran al instalar el NAS. Vamos a ir un poquito más ligeros. Aquí en el hardware podemos configurar la intensidad, el brillo de los LEDs del panel frontal. Luego el modo nocturno, si queríamos pues configurar los LEDs en modo nocturno y tal, y luego desactivar los distintos LEDs. Y luego también teníamos activar un zumbador del sistema cuando, bueno, pues cuando realice alguna de estas funciones. Y luego tenemos aquí más opciones de configuración: habilitar el botón de restablecimiento trasero, el de restart, que teníamos, también lo veíamos en el vídeo anterior, y habilitar receptor de infrarrojo. Pues no, porque no lo necesito. De hecho, en el frontal tiene un circulito, un redondelito, que incluye un receptor de infrarrojo. Pues este lo vamos a quitar porque no lo vamos a utilizar de momento. Bien, vamos a aplicar. Y en cuanto al control de energía, aquí empiezan cosas interesantes en estas pestañas, ¿no? La suspensión o la hibernación de los discos. Tengo dos discos, como visteis, tengo dos discos mecánicos que están en RAID 1, y tengo también un disco M2 como disco pues más rápido para tener vídeos, para los videotutoriales, poderlos tener como servidor, obviamente como servidor, y poder editar vídeos, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos la opción de hibernar a los X minutos, desde nunca hasta una hora, para que, bueno, pues se ahorre. Esto sobre todo viene bien para los discos mecánicos. Y luego, si tenemos, como cuenta este NAS, con 3 conectores USB tipo A de 3.2 generación 2, es decir, hasta 10 gigabits por segundo, pues también podemos conectarles discos externos y podemos hibernarlos. Y luego aquí nos da la opción de activar un disco, un log para la de hibernación. Si hay servicios que obviamente el NAS pues va a tener ciertos servicios, yo que sé, un servidor DNS como el Pi-hole o el Plex, etcétera. Todos los servicios, la multitud de servicios que podemos usar con un NAS, pues si están en funcionamiento, la hibernación no se va a producir, obviamente.
Luego tenemos la pestaña Energía. Podemos activar o desactivar, por defecto viene desactivado, el modo EUP o ERP, que son las siglas de Energy Using Product. Dice aquí que es una disposición creada por la Unión Europea para regular el consumo de energía, pues para ahorro energético. Y aquí tenemos las opciones para activar el NAS a través de Wake on LAN o Wake on WAN. Y nos ofrece dos posibilidades. Bueno, esta más que una posibilidad, solo tenemos esta, la de que dejando pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos nos va a apagar el NAS, y también cuando se restablece, si está apagado obviamente nos lo va a encender, y cuando se restablezca la energía, si ha habido un corte, podemos o conservar el estado previo al corte, encendido, en hibernación, suspensión, etcétera, encenderse o mantenerse apagado, esas tres opciones. Quizá no te lo creas, pero me lleva muchas horas de trabajo realizar estos vídeos para ti, así que te agradecería que te suscribieras al canal y que actives la campanita, y también que comentes y que compartas este vídeo. Y luego esta es muy interesante, no os la perdáis porque la verdad es que viene muy bien y por eso la tengo yo aquí configurada, y es la opción de, en función del uso que le demos al NAS, pues si hay horas en las que no lo tenemos, en las que no vamos a utilizarlo, lo más interesante es apagarlo, que se apague y se encienda a las horas que queramos, y así vamos a ahorrar energía. No es que consuma mucho, consumirá a pleno rendimiento, puede consumir a lo mejor 25 vatios, una cosa así, según las especificaciones o según nos indica el fabricante, y vamos a poder agregar opciones de por días y horas, opciones de encendido, de apagado o de reiniciado. Por ejemplo, en mi caso tenemos que de lunes, es decir, toda la semana, bueno, aquí tiene configuración inglesa porque tenemos aquí la opción que podemos hacer un encendido, un apagado o un reiniciado. Le damos aquí a, por ejemplo, encendido. Los días de la semana vamos seleccionando, días de la semana que empiezan por domingo, perdón, y le decimos la hora de 1 a 23:59, la hora que queramos que se encienda y la hora que queramos que se apague. En mi caso, pues yo lo apago a las 11:10, que ya no lo uso y que me voy a dormir, y se enciende a las 4:15, que es cuando, bueno, yo preveo que lo pueda empezar a utilizar. Eso ya veréis cada uno. Y en esta de control del ventilador podemos seleccionar la velocidad del giro del ventilador externo, del ventilador trasero, o automático, que es la que viene por defecto, o baja velocidad, o velocidad media, o alta velocidad. Y luego aquí en las opciones de notificación viene también muy interesante poder configurar, y además que se hace de una manera muy sencilla, configurar un correo electrónico para que nos envíe a nuestro propio correo notificaciones de distinto tipo, de pues errores, información, alertas, etcétera. Vamos a hacer una prueba, podemos configurar con un proveedor de servicios de Google, de Microsoft, Hotmail, Outlook, etcétera. Y luego aquí en el asunto podemos configurar, bueno, la autenticación será, bueno, pues el sistema OAuth, que es bueno, pues el único que nos permite, es un sistema de autenticación vía web, obviamente, y el asunto, el que nosotros queramos ponerle aquí, Asustor, vamos a poner aquí, notificación Asustor, ¿no? Le damos a, podemos iniciar sesión. Bueno, yo ya en mi caso pues seleccionamos la cuenta, entramos en la cuenta desde la que vamos a enviar el correo electrónico, es decir, la cuenta de origen. Entramos en nuestra cuenta, le damos permisos y automáticamente no da complicación ninguna, se configura. Y bueno, pues yo ya tengo aquí una cuenta que es de Google y desde la cual se va a enviar el correo electrónico. Y luego tenemos aquí las opciones de recepción. Veis aquí las de envío y aquí las de recepción. Pues en mi caso, bueno, pues mi cuenta, mi cuenta, una de las que tengo. Y aquí podemos, bueno, en este caso se puede agregar una cuenta y podemos editarla. Podemos editarla y en este caso podemos establecer que nos envíe un correo de prueba, y de hecho funciona a la primera. Y luego, esto es muy interesante, los 4 tipos de correos que nos va a enviar. Información, podemos darle a la palomilla, advertencia, errores o errores críticos, digamos, como errores menos críticos y errores críticos. Entonces le damos a aceptar y ya lo tenemos. ¿Veis? Yo tengo aquí, quitando la primera, pues tengo las otras 3. Y ya os digo que viene muy bien, y en función del uso y de las necesidades que tengáis de estar al día y al tanto del NAS, bueno, pues de cómo funciona, pues ahí lo podéis establecer. Y en cuanto al SMS, pues de una manera similar también, configurar el envío, recepción.
En las notificaciones push nos da la opción de recibir las notificaciones en el propio móvil, porque si nos vamos, ya esto ya viene por defecto, el iMaster, si nos vamos aquí a editar, podemos activarlo y nos va a dar aquí la opción pues, de establecer el tipo de notificación y un código QR para que instalemos la aplicación o en la App Store o en la Google Play. Esto también, bueno, pues puede resultar interesante según también el uso que le demos. Y luego tenemos ya también opciones avanzadas, también de información, advertencia, error, que, bueno, pues aquí básicamente sería un resumen de las reglas como las tenemos establecidas en cuanto a notificaciones. Luego tenemos el ADM Defender. El ADM Defender es un antivirus o bueno, es un firewall en realidad, porque lo tenéis aquí también el dibujito. Funciona a través de lista negra o lista blanca, lista de confianza o lista de restringidos, de accesos restringidos. Esto va a funcionar sobre todo cuando lo tengamos o bien en una red medianamente grande, en una LAN, o sobre todo cuando lo expongamos a Internet el NAS. Tenemos una lista de confianza, podemos añadir o una dirección IP o un alcance IPv4 o una máscara de subred. Si lo ponemos aquí nos va a dar, bueno, pues el alcance, un rango o una máscara de subred, la dirección IP y la máscara de subred para saber a cuál, el ámbito. Y luego tenemos aquí también otras opciones, la lista gris de detección, dice que cuando está activada se bloquearán automáticamente las direcciones potencialmente dañinas que se encuentren en la base de datos de Abuse el IPDB y las añadirá a la lista gris de detección. En fin, esto es para que lo vayáis viendo. También, bueno, tenemos lista negra, lista blanca, lista automática de rechazos. Esto sobre todo ya os digo que es en función del uso que le deis. Si estáis en una LAN, en una red, a lo mejor empresarial, sobre todo, porque en vuestra casa no vais a tener problema. Y sobre todo, cuando lo expongamos a Internet, como os digo. Y luego tenemos una opción de firewall o de negar todas las conexiones o permitir todas las conexiones. Y aquí tenemos, bueno, pues establecer reglas para ese firewall. Luego tenemos el administrador de certificados, que ya os lo he mencionado antes, y podríamos agregar, como os decía, un Let's Script e importar también un certificado para la conexión segura. Luego tenemos la actualización del ADM, en este caso tengo activadas las notificaciones de nuevas versiones y también podemos establecer actualizaciones automáticas en los días o en los días y horas o diario, semanal, mensual o cada vez que se enciende cuando lo establezcamos. Yo me dice aquí como lo instalamos la última versión cuando se instaló el NAS, pues ahora mismo lo tengo actualizado. Entonces aquí, bueno, pues tenemos la tranquilidad de que nos va a notificar cuando hay una nueva versión. Luego tenemos la papelera de reciclaje de red. Nos comenta aquí que admite los siguientes protocolos. Todos estos, el Samba para Windows, para Linux, el FTP, etcétera, para el explorador de archivos. Y tenemos activado que los derechos de acceso por defecto para la papelera de reciclaje de red son solo para los usuarios del grupo administrador. Carpeta de inicio no incluida. Nos da aquí la opción para en cuanto al acceso a la papelera de reciclaje. Como sabéis, este NAS y bueno, la familia de Sustor funcionan bajo Linux, que bueno, pues tiene muchas opciones, es quizá el mejor sistema operativo en cuanto a seguridad. Y luego tenemos pues distintas reglas. Fijaos que es que esto es una locura, todas las reglas y todas las opciones que nos da el NAS en cuanto a la papelera de reciclaje, de carpetas compartidas. De hecho, si creamos una carpeta, cuando creemos carpetas compartidas, nos va a dar la posibilidad de crear una papelera de reciclaje en cada una de esas carpetas. De hecho, de manera que cuando borremos algún fichero se vaya a esa papelera de reciclaje. Aquí tenemos todas estas opciones y fijaos también las opciones que no son las de Windows para el vaciado de la papelera, la vaciado ahora, programar un vaciado cada cierto tiempo, el tipo de archivos, si por fechas también, limitar el tamaño de la papelera de reciclaje a megas o incluso gigas o teras, en fin, una serie de opciones impresionantes. La regla de retención de archivos, si los archivos borrados cumplen con las reglas
configurar a continuación se conservará en la papelera de reciclaje en lugar de eliminarse. También, es decir, que esto la verdad es que es alucinante las opciones que nos da. Bien, esto aquí, porque habíamos cambiado esto. Aquí en planificación tenemos dos pestañas, la de miniaturas nos da la opción de establecer las horas en las que se van a realizar o se van a llevar a cabo los procesos en segundo plano que tengamos habilitados, que tengamos programados en función, bueno, pues de las opciones que hayamos configurado, de los programas que tengamos instalados. Entonces, como os dice aquí, que a programar las horas punta, tenemos aquí la opción, como veis aquí, configuración rápida. Lo primero, bueno, pues la noche como horas de menor actividad, el día como horas de menor actividad, deshabilitar procesamiento de segundo plano, haciendo que todas las horas sean horas de mayor actividad o todas las horas son horas de menor actividad. Bien, y tenemos también la opción de poner horas de mayor actividad, deshabilita el proceso en segundo plano, y horas de menor actividad, habilita el proceso en segundo plano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esos procesos vamos a poner aquí qué horas serán las de mayor o menor actividad para que el NAS sepa cuándo tiene que, en las horas de menor actividad, cuándo tiene que realizar esas actividades en segundo plano. Y luego tenemos aquí las actualizaciones automáticas de información de la unidad, pues qué consumo ha tenido, qué capacidad le queda, etcétera. Actualizar la información de uso de todos los volúmenes a intervalos específicos. Bien, pues tenemos la opción de actualizarlo al inicio, de actualizar automáticamente la información de la unidad y la frecuencia que le digamos. Pues el día yo le he puesto aquí a las 11:02 de la mañana. Luego esta es la opción para conectarnos por internet a través de la habilitación de una cuenta de usuario, una ID de usuario de Asustor para poder para poder acceder, como os digo, desde internet. Para utilizar esta función primero debe iniciar sesión con un ID de Asustor. Haga clic aquí para iniciar la sesión. Bueno, pues aquí, bueno, pues si no tenemos ID, pues le seleccionamos este puntito y si tenemos ID y si ya tenemos un ID seleccionamos este otro. Yo no lo voy a hacer de momento, sobre todo bueno por seguridad y porque no lo quiero exponer de momento a internet. Nos ha ido, ya veis aquí, a la última opción, la de registro. Esto es para, como os digo, para conectarnos. Veis aquí en fondo facilita la conexión del dispositivo en cualquier momento y lugar, simplemente habilitando el servicio EZConnect que figura a continuación y registrándose en el identificador en la nube. Y en conexión manual vamos a poder también acceder a nuestro NAS desde internet de una manera pues más manual a través de un DDNS, es decir, de un servicio de DNS dinámico. Bueno, también vamos a necesitar una ID de Asustor si queremos aquí establecer un nombre de una dirección, una URL, y podemos configurarlo con MyAsustor, con el servidor o con el proveedor MyAsustor o con cualquiera de todos estos que tenemos aquí. Es decir, que podremos, esto es un sistema para que desde internet se nos pueda reconocer la IP de nuestra red, aunque cambie. Por eso habla de DNS dinámico. Hemos terminado por hoy. Espero que os haya resultado interesante este repaso rápido a la configuración del NAS. Y como regalo final, os voy a enseñar cómo configurar, porque si visteis el vídeo anterior, nos quedamos en la configuración al instalarlo, en la configuración RAID 1, en este caso en la configuración de los dos discos mecánicos, pero nos quedó el M2 colgando ahí, que no se podía, vamos, no nos aparecía la opción de volver a configurar o a inicializar ese disco. Entonces eso lo vamos a hacer es crear el volumen para que podamos utilizarlo. Aquí tenemos la opción, esto es un bonus extra que os doy, y tenemos aquí que los dos discos que de las dos vallas, los dos discos se crearon en el volumen 1. Tenemos aquí, eran dos discos de 2 teras, como creamos un RAID 1, tenemos el disco 1.2 como si fuese un solo disco de 1,82 teras, bueno, como si fuese un disco, mejor dicho, en espejo, el sistema espejo. Y luego el volumen 2 que lo he creado y era el del M2 que aparecía como inactivo. Y para esto nos vamos a disco. En principio viene bien tener un M2 porque es bastante rápido, pero claro, se forma un cuello de botella. No vamos a exprimir al máximo, salvo en el uso interno del NAS, que bueno, pues cuando tenga que transferir o si instalamos cosas, aplicaciones que tengan que hacer uso interno de esos datos, pero a la hora de transferir los archivos desde nuestro M2 a nuestro ordenador, desde el M2 al ordenador, pues como mucho vamos a
a tener una velocidad de, utilizando un solo cable de red para nuestro ordenador, de 280 megabytes por segundo, cuando nos puede un M2 puede alcanzar 3500, 7000 y pico megabytes por segundo, es decir, que está infrautilizado. Yo hubiera diseñado el NAS, en vez de con 4 slots para los M2, pues a lo mejor 2 o 3 slots para los M2 y otros 2 para un SSD. Bien es cierto que las bahías, como sabéis, las bahías, como son SATA, nos permiten utilizar tanto discos mecánicos como discos SATA, ¿no? Discos SSD, quiero decir. Pero bueno, aquí 4, la verdad es que bueno, pues se infrautilizarían los M2 en principio. Bien, pues para crear la unidad le daríamos al botón crear. Nos va a pedir, nos va a preguntar, como yo solo tengo un M2, pues nos va a decir que la única opción que tengo es de hacer una sola unidad, un volumen simple. Si tuviésemos varios, pues podríamos hacer un RAID, etcétera. Entonces le decimos qué disco vamos a utilizar en ese volumen y le damos al botón de iniciar y ya nos lo configura. Y así de fácil tendremos ya nuestros volúmenes. Espero que os haya resultado interesante el vídeo y recordad que estas recomendaciones o esta serie de vídeos están destinados no solamente a este modelo de Asustor, el AS5402T, sino a cualquier otro modelo de NAS de esta marca, porque el ADM es común. Si os gusta el vídeo, como os digo, suscribiros al canal, dale a like, activad la campanita y comentad y también compartidlo. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Hasta luego.